Hola, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro espacio de entrevista de actualidad. Aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. No lo olvide, dch.tv, la señal online, un espacio presentado además en alianza con Resonancia Diario. Resonanciadiario.cl en la web y, por cierto, también en las redes sociales para que usted conozca y visite este medio de comunicación. Vamos de inmediato a lo que nos convoca. Nos encontramos en este momento con Jorge Molina, presidente del directorio del CICITEM, a quien primero que todo damos la más cordial bienvenida. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido a nuestro espacio de conversación. Muchas gracias, Andrés, por participar de este programa que tú conduces y en esta entrevista con mucho agrado. Jorge, bueno, en el contexto que lo hemos citado hoy día, ¿cierto? Como presidente del directorio del CICITEM, una institución que no ha estado fuera o lejos del ojo del huracán durante los últimos meses. Hace muy poco, en un punto de prensa, sin ir más lejos, el gobernador regional dio cuenta de los resultados de una auditoría a propósito de un presunto delito que se habría cometido, ¿cierto?, hace algún tiempo. ¿Cuál es la impresión que le quedó luego de este resultado, donde se anunció una serie de medidas? ¿Quedó conforme la institución o el directorio que usted representa con estos resultados, Jorge? Bueno, en primer lugar, decir de que CICITEM surge hace 22 años. Y en 22 años ha desarrollado una vasta actividad con resultados concretos, determinados y específicos, que es mi impresión que las personas o no los conocen, no se han dedicado a conocer. Primero. Segundo, CICITEM surge en verdad el año 2001 por mi antecesor en el cargo de intendente regional, don Alfonso Dulanto, que en paz descanse. Ellos presentaron un proyecto que yo tuve que conocer el rechazo que tuvo el año 2002 por parte de Eric Goles, que era el director de CONICYT en ese entonces, y allí, a la vuelta de eso, me reuní con los rectores de ambas universidades, Católica del Norte y Universidad de Antofagasta, para que hicieran algo que no solo diera resultados en ese concurso nacional, sino que estableciera un criterio de trabajo en la región, que es un trabajo colaborativo y no competitivo. Así surge CICITEM. Nos ganamos el primer lugar en el concurso del año 2002. Y de esa fecha hasta ahora puedo señalar con mucho agrado y orgullo de que CICITEM ha rendido todos los proyectos en un 100% y han sido aprobados en un 100% por sus mandantes, salvo los 3 que están en ejecución, uno con el gobierno regional, otro con Corfo y otro con ANIL, que a raíz del delito cometido en los últimos años por el ex gerente, el último viernes de enero el señor gobernador regional me llamó para contarme que habían efectuado una denuncia respecto del señor Rojo. Yo le pedí delante de él por teléfono, sabía que estaba fuera de la ciudad, que volviera de inmediato. Me dijo que no tenía vuelo hasta, no sé, el otro día, el día subsiguiente. Le dije que de inmediato, y se vino al parecer en un bus, sacó el auto de su casa y se fue a un lugar, al parecer, donde está una planta que está dada ahí en una suerte de convenio con una empresa, y desgraciadamente tuvo el accidente que lo tuvo con riesgo fatal durante varias semanas. De tal manera entonces de que a raíz de eso se produce todo este fenómeno que ha llevado muchas incertidumbres. Por ejemplo, de inmediato el directorio se convocó, porque debo decir y ratificar lo que dijo el señor gobernador en otra entrevista, en otro medio, de que efectivamente yo asumí la presidencia de directorio de CICITEM en septiembre del año pasado. Y hasta no, antes de eso él era el presidente, el gobernador. El señor gobernador era el presidente del directorio y efectivamente él renunció y dijo que, y él me propuso a mí como presidente, cosa que fue aceptada por unanimidad, y yo propuse que, siendo yo un funcionario de la Universidad de Antofagasta, en mi calidad de docente, que el vicepresidente del directorio fuese la señora María Cecilia Hernández, que en ese entonces era directora en representación del gobierno regional. ¿Por qué hago esto?
porque efectivamente en el directorio de SISITEM de 9 personas, 3 son designados por el gobierno regional. La rectora actual de la Católica del Norte, apenas fue elegida rectora, presentó su renuncia al cargo de directora del SISITEM como representante del gobierno regional, porque no podía hacerlo, dado que ella es parte del directorio como rectora de su universidad. Hasta el momento el gobierno regional no ha indicado quién la reemplaza. Esto ocurrió en febrero, marzo de este año. Entonces, la auditoría fue lo primero que pidió el directorio apenas nosotros nos reunimos. Estudiar la situación de Rojo y ponerle término a su contrato, cosa que se hizo. Solicitar o ver manera de tener una auditoría. Desgraciadamente, los fondos de que disponemos, y que en ese momento estaban en las cuentas corrientes, no pueden ser destinados a auditoría porque el mandante y o la Contraloría los rechaza. Le solicitamos al gobierno regional que nos autorizara a hacer una auditoría o incrementara los fondos para hacerlo. Y ellos quisieron hacerlo y ellos determinaron los términos de referencia que esa auditoría debe hacerse. Nuestra intención era tener una pericia que nos determinara cómo operó el exgerente. ¿Operó solo? ¿Operó con otros? ¿Por qué no supimos? ¿Por qué el directorio se enteró por terceras personas? El llamado modus operandi. El modus operandi es de cómo sacó los dineros, pero también por qué el directorio no tuvo información de los propios trabajadores antes de. Porque el directorio tiene por misión velar por el cumplimiento de los fines del centro. Y si se han rendido todos los fondos y si están aprobados 100%, ¿qué otro problema debemos ver? Pero además, fíjate que hace 2 meses atrás nos llegó un oficio del director jurídico del gobierno regional, don Brian Romo, que estaba actuando como gobernador suplente. El gobernador andaba en alguna misión fuera del país, y nos indicó que respecto del gobierno regional tenemos rendido a esa fecha el 99,3% de los fondos. Entonces es bien curioso esto. Jorge, y a propósito de esas expectativas que ustedes tenían respecto de la auditoría en particular y que ya arrojó resultados, ¿ustedes quedan conformes? Es que no tuvo resultados. No tuvo resultados. No, ellos mismos explican en la primera página, después de la portada, un documento de 9 páginas, ellos indican de que no pueden emitir opinión, porque no se ha hecho la contabilidad conforme a las normas de información internacional financiera, las NIF. ¿Sería entonces para usted una auditoría incompleta? No, no está hecha. No está hecha, dice usted. Esa es mi opinión personal, no está hecha. Por cuanto el Código Tributario establece de que los contribuyentes como este centro, que está asimilado a las pequeñas y medianas empresas, tienen que llevar una contabilidad fidedigna. Entonces el centro, que funciona y tiene recursos provenientes de recursos públicos y también de servicios privados, él tiene que llevar una contabilidad simple. En la práctica, lo más importante son los ingresos y egresos. A los auditores, por decisión del directorio, se les autorizó y se les dieron el acceso a todas las cuentas corrientes bancarias, que son 16, porque cada proyecto hacemos que tenga una cuenta corriente bancaria para llevar control exacto. Segundo, clave de acceso para entrar a Previred y clave de acceso para ingresar al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, del informe de auditoría nada indica, por ejemplo, qué contingencias tiene el centro a futuro. ¿Tendrá deudas laborales? No lo informa. ¿Tendrá deudas tributarias? No lo informa. Entonces, yo no sé qué van a pagar. Pero sí dice... ¿Cuántos recursos se invirtieron para esa auditoría? No conozco la cifra exacta, pero es cuantioso. Para un trabajo que usted dice que no se hizo la pega finalmente. Mi opinión es que no se hizo porque hay 4 páginas con cuadros contables que están en blanco. Entonces yo no sé. Oiga, pero con esa información es que toman la decisión que hizo la prensa. Mira, yo creo que... Jorge, porque hay un tema no menor que usted plantea, que
usted dice, una de las piezas claves que debió haber arrojado esta auditoría era establecer el modus operandi de quien habría estado cometiendo esos delitos. ¿Eso se cumplió? No. ¿Usted lo puede visualizar? ¿Eso no? No. Incluso más. Ellos hablan de una suma del fraude que es muy similar a la que nosotros nos querellamos a comienzo de año, apenas supimos esto. Nosotros adoptamos varias medidas. Primero, hemos sesionado formalmente, desde esa fecha hasta ahora, 22 oportunidades. Claro, como ellos contrataron para saber la auditoría hasta el 31 de diciembre del 2024, claro, todo lo que hemos hecho en el año 2025 no está dentro de ese marco de referencia, pero el marco de referencia lo puso el gobierno regional. Si nosotros lo hubiéramos puesto, dicho señor, analice por lo menos el primer semestre del año 2025 o hasta el 30 de septiembre del año 2025. ¿Por qué? Porque el centro ya despidió por incumplimiento grave de sus obligaciones a don Rubén Rojo, se querelló en contra de él por un fraude especial, que es la administración desleal. Él administraba los fondos, pero también había un sistema de control interno, que él se lo saltó aparentemente. Y ahí no sabemos si es con la complicidad de quienes debían participar de ese proceso, y eso debía decirlo la auditoría, teniendo toda la información. Ahora, que no les gusta la técnica contable utilizada, es un tema, pero no decisorio para sacar esa conclusión y sobre todo para decir que el centro no puede existir, que es lo que a los consejeros y consejeros regionales más le impacta. Jorge, justamente quiero llegar a un punto donde, en este punto de prensa, donde se dan a conocer, ¿cierto?, la postura del gobernador y los consejeros regionales tras esta auditoría que usted dice estaría incompleta o no se habría hecho. Se plantea además que se está evaluando ampliar la querella por presunto fraude al fisco. ¿Usted considera que hubo efectivamente un perjuicio al fisco producto de lo que se habría cometido dentro de ese sistema? Bueno, nosotros hicimos analizar eso por varias personas que lo estudiaron y llegamos a la conclusión que no puede haber fraude al fisco. ¿Por qué no? Hay 3 mandantes que están en ejecución sus proyectos. Gobierno regional, Corfo y ANIT. Gobierno regional ya está rendido en un 99,3%, difícilmente vaya a haber fraude al fisco, y el resto de los fondos están en la cuenta corriente. Corfo y ANIT son 2 proyectos efectuados por concursos públicos, que además tienen una póliza de seguro para asegurar que cualquier diferencial económico que tenga la rendición de cuentas responde a la compañía de seguro. Efectivamente, el fraude se cometió aparentemente en esas cuentas corrientes. Pues bien, ocurre que si eso ocurrió así, va a tener que pagar la aseguradora al fisco. Y la aseguradora va a demandar a Sisitém. Por eso es que nos querellamos por administración desleal, que es un fraude especial contra el propio órgano afectado por el fraude. Pero sin embargo, con este criterio se está, en vez de acusar al que cometió el delito, se trata como delincuente a la institución. Y eso es un contrasentido, de tal manera que nosotros hemos pedido varias cosas ante el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía, y nuestra querella está caminando. No sé en qué estado estarán las querellas, que además hay denuncias solamente de Contraloría, de ANIT y del gobierno regional, porque tienen la obligación legal de hacer la denuncia, ¿cierto? Pues bien, pero dice la ley que hay una obligación legal de hacer un TikTok, un Instagram. Eso es un tema distinto. Mire, yo ejercí mi profesión litigando hace 7 años que me retiré de ejercer el litigio, pero aprendí de chico en la Escuela de Derecho de la Chile que el abogado litiga con el papel del juicio y no con el papel de la prensa. Entonces, eso es distinto. Yo creo que es muy importante hacer un análisis serio, porque lo que está en juego es un hito para la región. El único centro que tiene una planta móvil productora de hidrógeno verde con planta solar
en Chile es CICITEM. Acabamos de inaugurar la semana pasada un laboratorio de aplicaciones de hidrógeno verde, CICITEM. Bueno, ¿quién analizó eso? ¿No será acaso que querrán crear otra institución para decir nosotros creamos esto? Es un tema que Jorge, a mí precisamente a me propósito preocupa. de lo que usted está mencionando, en este punto de prensa el gobernador señaló que junto al CORE se habría tomado la decisión de no entregar más recursos a CICITEM y que incluso se estaría evaluando desde el gobierno regional seguir como socio de la misma institución. Entonces, ¿cómo reciben un poco esto también? A propósito de lo que usted me dice, oye, aquí hay una institución que ha hecho aportes, digamos, concretos, digamos, pero por otro lado tenemos estas otras declaraciones que intentan como desmarcarse un poco, ¿cierto? Incluso ya Sí. hablando de no entregar más recursos. No, eso él dijo a la prensa, pero ellos tienen un acuerdo de terminar el año, porque así nos pidieron que el directorio tuviera una mayor injerencia, que el directorio adoptara ciertas decisiones, cosas que se hicieron, y además ellos asegurarían el financiamiento hasta fin de año. Ya. Esos recursos están aprobados por el CORE, están aprobados por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y están con toma de razón de Contraloría. Yo no sé dónde queda el Estado de Derecho. Entonces, O sea, lo que podría estar en punto suspensivo podría ser el 2026, bueno, eventualmente. el 2026, claro, porque ese era el proyecto de continuidad operativa 2026 para el cual citaron solo a la parte o línea ejecutiva del centro, no al directorio. Y allí hay una decisión, no sé de qué carácter, porque era una reunión de comisión y no de pleno. No sé, eso lo verán los abogados, pero aquí hay un tema de región. Yo creo que lo que tenemos que buscar, fíjese, que los magallánicos han hecho cosas en hidrógeno verde y tienen ya una inversión privada concreta. Pero en Antofagasta, que tenemos más avance en conocimiento, en experiencia, en todo, no. Fíjese que ANIT, que le puso término anticipado al contrato, cuando hicimos la reposición que tenemos derecho, se dieron cuenta y retractaron. Y con ANIT tenemos un convenio vigente en ejecución hasta inicios del año 2028, trabajando en hidrógeno verde. Y Corfo, que también le puso término anticipado a su proyecto, que ya estaba prácticamente terminado en San Pedro de Atacama, para almacenar energía eléctrica producida solarmente en hidrógeno verde. Es una cosa que en el mundo están mirando con atención. De hecho, ya vino una delegación de la Universidad Tecnológica del Este de China a trabajar una semana en CICITEM, y ayer llegó otro doctor de la misma universidad que viene por 3 meses a trabajar en CICITEM. Pero ya le informamos que tenemos que cerrar. Y eso no se piensa, eso no es analizable. Jorge, nos queda poco tiempo para terminar la entrevista, pero no le puedo dejar de consultar por esta declaración pública que emitió el Sindicato de Trabajadores de CICITEM, donde se cuestiona, se plantea una serie de interrogantes también, incluso directas al gobernador, respecto del rol que él habría ejercido como presidente del directorio de la institución entre 2022 y 2024, y si es que acaso, y es una pregunta que dejan abierta en ese mismo comunicado de prensa, acaso por qué no se tomó la decisión ahí de, por ejemplo, revisar las diferentes cuentas aludidas, ¿cierto?, respecto al punto de vista financiero, a partir de un poco de ese emplazamiento, de ese interrogante que plantea el sindicato. ¿Considera usted que se debió o se pudo haber hecho más hacia atrás? No estoy hablando del periodo suyo, digamos, incluso más atrás, digamos. Bueno, eso es parte de la relación contractual que tiene el gobierno regional con la empresa Fortunato y Asociados de Valparaíso. No es una relación en la que nosotros participemos como CICITEM, pero creo que el sindicato tiene mucha razón en orden a que las decisiones deben adoptarse con un análisis fundado, es decir, con fundamento y no con reacción emocional. Yo no sé qué habrán dicho en esa reunión el funcionario de la auditora que fue a explicar, no lo sé. Pero sí conozco el informe de auditoría y nosotros el mismo día, a las 8 de la mañana, ingresamos una nota
una carta dirigida al señor gobernador y a los 16 consejeros y consejeras, haciendo presente nuestra opinión sobre el informe de auditoría. No sé si lo entregaron, pero a las 8 de la mañana estuvo ahí cuando nos enteramos de que iba a suceder esa reunión, y tampoco ha habido una respuesta a esa nota, pero tampoco hubo la petición de informe al propio auditor o auditora que tenga el gobierno regional, al director jurídico sobre ese punto o al contralor sobre ese punto. Eso es lo que hace una institución. O sea, las tomas de decisiones deben ser fundadas, porque aquí, Andrés, lo que va a estar en juego, en el fondo, y es lo que ya se conversa en el centro del país, es el proceso de descentralización iniciado el año 2017. ¿Tendrán capacidad en las regiones y comunas para autodirigirse? ¿Serán capaces de controlar situaciones como esta? ¿O serán solo un volador de luces para que despertar pasión por alguna otra razón? Eso es el tema que a mí me lleva y que me motiva, porque evidentemente este es un centro que se formó el año 2003, ¿ah? En el gobierno del presidente Lago, donde tuve el honor de ser intendente regional. Y por lo tanto, mi preocupación, y de eso, de los 9 miembros del directorio, tienen la misma pasión. ¿Cómo contribuimos a la región de Antofagasta? Porque por eso lo hacemos voluntariamente. ¿Ah? No, o sea, ni el café, ¿cierto?, que podemos tomar. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que me llama la atención, de la liviandad con que se toman decisiones que afectan procesos. Quizás por eso, fíjese, los peruanos nos llevan adelante con la idea del puerto Chancay. Desde el año 2004 está el puerto de Mejillones. Yo estaría trabajando eso. Yo estaría preocupado cómo el puerto de Mejillones debiera ser el punto de encuentro entre el Asia-Pacífico y América del Sur. Y es una labor interesante, ¿no? Porque tenemos corredor bioceánico desde hace ya 20 años. Paso de Jama, podemos extenderlo a Paso de Sico, pero además ya en la reunión de Sicosur del año 2005 hablamos del corredor bioceánico ferroviario, que está construido y todo en trocha de 1 metro, o sea, la misma trocha que tenemos nosotros. Los chinos y peruanos en Chancay tienen que hacer camino o tren, pero tienen que pasar la sierra peruana y tienen que pasar Amazonas para poder llegar al centro productor que es Sao Paulo. Tenemos una ventaja geográfica y real existente. ¿La estamos aprovechando? Hay que pensar en el futuro, porque la mirada prospectiva es lo que nos hace. Más que pelear como... Si alguien cometió un delito, por favor, para eso están los tribunales. Pero los tribunales no son para la pugna política, porque además en estos temas no debiera haber pugna política. Debería haber una sola camiseta como la que tienen los magallánicos. Ellos trabajan por su región. Porque se nos ha ido el tiempo de la entrevista, queremos agradecer su tiempo, sin duda un tema que da para mucho más análisis, a propósito de esta mirada prospectiva también, de hacia dónde debiéramos avanzar como región, etcétera. Así que queremos agradecer su tiempo, no sé si hay algo más que quiera destacar. Agradecer a Andrés también el tiempo suyo, que es un programa muy activo y que tiene múltiples invitados, algunos más interesantes que otros, por cierto, pero muy contento de participar, así que cuente con eso y lo que podamos ayudar desde SISITEM a levantar nuestra región. Yo creo que la semana pasada inauguramos un laboratorio de aplicación de hidrógeno verde. Habría que ver si fue algún consejero regional. Buena pregunta, Ian. Jorge, agradecemos su tiempo. Bien, gracias. Bien, de esta forma entonces despedimos una vez más nuestro espacio de entrevista de actualidad aquí, por cierto, a través de las pantallas de Digital Channel. Gracias. Hasta pronto.